Una vez más nos encontramos aquí para realizar el repaso de la lección de escuela sabática. Muchas gracias por estar acompañándonos. En particular, quiero saludar a Ana María. Muchas gracias por enviarnos algunos comentarios y participar en este repaso de la escuela sabática. Y también un saludo muy cordial para Raúl, que sábado tras sábado nos acompaña en el repaso de la escuela sabática. Que Dios te bendiga mucho, Raúl. Saludamos también a Mirna y a toda la familia. El título de la lección de escuela sabática de esta semana es El costo del descanso. Interesante, ¿no? El costo del descanso. Pero antes de realizar el repaso de la lección, vamos a tener una palabra de oración. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias porque tú nos has dejado lecciones prácticas en tu palabra que son de gran utilidad para nosotros. Queremos pedirte que nos guíes en este repaso y que pueda ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. La lección de escuela sabática de esta semana, como ya dijimos, lleva por título El costo del descanso y el versículo clave aparece en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10, que dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. El Salmo 51 es un precioso salmo para poder analizar, pero claro, ¿por qué empieza la lección con este versículo? Porque la lección de esta semana hace referencia o analiza la historia de David y en particular un pasaje muy difícil de la vida de David, del rey David. ¿Cómo alcanzar un verdadero descanso? Un descanso que a través del tiempo pueda ser de gran beneficio para nuestra vida. Sin duda, ese descanso lo alcanzamos plenamente con el Señor. Pero veamos la experiencia de David. ¿Qué pasó con David? El segundo libro de Samuel, capítulo 11, presenta el incidente en el cual vamos a centrarnos. El texto bíblico dice así, capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Te invito a que busques tu Biblia y puedas compartir con nosotros la lectura. Segundo de Samuel, capítulo 11, versículo 1 dice: Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Es interesante el contexto de esta historia. El capítulo anterior, el capítulo 10 del segundo libro de Samuel, nos dice que David derrotó de una manera categórica a los amonitas y a los sirios. Y aún quedaban algunos grupitos de amonitas, pero ahora, en el tiempo de la guerra, había pasado un año de esa victoria contundente de David, y ahora, después de un año, David está en su palacio. Pero el relato dice que en este tiempo en el cual los reyes salían a la guerra, David está en su palacio y envía para estar enfrente del ejército de Israel a su general Joab. En esta circunstancia es en la que se va a desarrollar este hecho tan notorio, podríamos decir dramático, en la vida de David, y no solo para David, sino para otras personas que tienen que ver en este hecho. El versículo 2 del capítulo 11, segundo libro de Samuel, dice: Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David entonces está en su palacio y aquí dice que al caer la tarde, él se levantó de su lecho. Esto está mostrándonos un detalle muy importante. David estaba en un espacio de ocio, pero él estaba dejando de lado sus responsabilidades centrales
Y ahora buscando el descanso, pero estaba buscando el descanso de una manera equivocada, porque el verdadero descanso no tiene que ver con el no hacer nada, con el estar desenfocado de las responsabilidades que cada uno tiene, sino que consiste en otra cosa. Y David aquí estaba buscando un descanso equivocado. Estaba en su palacio, dice que el relato que al caer la tarde él se levantó de su lecho. O sea que estuvo durmiendo probablemente durante gran parte del día. Y ahora se levanta y ve a esta mujer desde su terraza. Lo que vemos aquí es que David ve a aquella mujer, y el relato sigue diciendo, esta mujer era Betsabé, le agrada a esta mujer y comete un tremendo pecado. Manda a sus siervos para que vayan a aquella casa, busquen a esta mujer, la lleven al palacio, y allí en el palacio David cometió adulterio con esta mujer, con Betsabé. Pero claro, el relato nos dice que luego de esta situación, Betsabé vuelve a su casa, pero al tiempo le hace saber a David que está embarazada. Ahora David se preocupa y dice, ¿cómo voy a solucionar este problema? ¿Cómo voy a hacer? Lo que notamos en este relato es que nada está totalmente encubierto, nada puede permanecer en un secreto para que no se conozca. En todo caso, puede que las personas no lo conozcan, pero Dios sí lo sabe, Dios lo sabe todo. Y también este hecho nos muestra que la ley existe como una protección. Cuando Dios dice no cometerás adulterio, Dios está diciendo te quiero proteger tu vida, quiero proteger tu familia, quiero proteger a tus hijos, quiero salvaguardarte. Y también a través de este relato vemos que ni siquiera el rey está exento de cumplir la ley de Dios. Y como vamos a ver en la siguiente parte de este relato, David sufre las consecuencias de forma inmediata. ¿Cómo trató David de encontrar una solución para esta falta grave que él había cometido? Lo que él hace es tratar de encubrir su falta. David busca encubrir su falta. ¿Y qué es lo que hace? Envía mensajeros al general Joab y le pide que le envíen a Urías Eteo, que era el esposo legítimo de Betsabé, para que vuelva a Jerusalén. Y cuando vuelve, le pregunta por el estado de la batalla, cómo están las cosas allí, y luego entonces David le dice, bueno, ahora ve a tu casa, descansa. No solo eso, sino que le da regalos del palacio, y le dice, ve ahora a tu casa y descansa tranquilo, ve cómo está tu familia. Y Urías sale, pero no desciende a su casa, sino que se queda en la puerta del palacio con los siervos y allí duerme. David se entera de esto y lo manda a llamar al otro día y dice, pero ¿por qué no fuiste a tu casa? Y Urías le dice, no podría hacer eso mientras el arca está en el frente de batalla, el ejército de Israel está allí, ¿cómo podría yo descender a mi casa? David intenta una vez más, él le pide que vuelva, él dice que no, entonces lo embriaga y ahora después de esto le dice, baja a tu casa, encuéntrate con tu mujer. Y Urías sale del palacio, pero así como lo había hecho anteriormente, él se queda con los siervos y no desciende a su casa. David le reprende, pero él le dice que no lo va a hacer, porque él sabe que su responsabilidad como un fiel soldado es estar allí en el campo de batalla. Frente a esto, David
trama un plan realmente macabro. David lo envía con una carta para que le dé a Joab, y en esa carta David le dice a Joab: pon a Urías Eteo en el frente de la batalla, donde están los enemigos más valientes, y cuando estén allí retírense para que las armas de los enemigos lo alcancen y él muera en la batalla. Qué cosa desagradable la que hizo David. Y por cierto, Joab cumplió con lo que David le pidió y envió a Urías Eteo al frente de la batalla. El asunto es que no solo Urías Eteo murió, sino que el texto bíblico nos dice que otros hombres que se acercaron demasiado a las murallas también fueron víctimas. Por lo tanto, no fue solo Urías Eteo el que murió como consecuencia de este acto tan macabro de David, sino que otros hombres también perecieron. ¡Qué historia!, ¿no? ¿Cómo consideraríamos nosotros a este rey David al enterarnos de esta situación? ¿Qué actitud tendríamos nosotros? David pensó que ya todo estaba solucionado y bueno, algo que pasó, listo, ya está. Nadie se enteró, Urías murió. Al Betsabé, al enterarse que Urías murió, hizo duelo, y luego David la buscó y la llevó a palacio y la tomó como esposa. Pero el Señor ve todo lo que nosotros hacemos, y por supuesto que también vio lo que el rey David había hecho. El capítulo 12 del segundo libro de Samuel nos narra el incidente que continúa al anterior, y en este incidente aparece el profeta Natán. Natán se acerca a David y le cuenta una historia con un lenguaje familiar para el rey David. Le dice que había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y también en ese lugar había un hombre pobre, muy pobre, que tenía solo una oveja y que la amaba, que la cuidaba. Y entonces Natán le dice: rey, el hombre rico tuvo alguien que llegó a visitarlo. Y cuando esta persona llegó a visitarla, como era una persona a quien él conocía, quiso darle un agasajo, y fue y tomó la oveja del hombre pobre, le quitó la vida y preparó un guisado para su invitado. Y aquel hombre pobre se quedó sin ninguna oveja. El rey David se molestó al escuchar esto. Claro, él muchas veces tenía que emitir juicios y tenía que dar sentencia. Y aquí entonces se disgustó y le dijo a Natán: ese hombre debe morir, ¿cómo va a actuar de esa manera? Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. Tú enviaste a Urías Eteo. Le diste muerte a Urías Eteo. Y uno podría decir, no solo Urías Eteo, sino otros soldados murieron como consecuencia de la decisión terrible de David. El rey ahora entendió lo que pasaba, y aquí el capítulo 12, versículo 13 del segundo libro de Samuel dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Podríamos decir que en medio de esta cosa tenebrosa, oscura, hay un mensaje de esperanza, porque el Señor le manifiesta a David, después que él reconoce su falta, que está dispuesto a perdonarlo. En esta historia hay algunos puntos claves que podemos tener en cuenta para saber que nuestros actos tienen consecuencias sin importar quiénes somos. Primero,
Veamos lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Quién escribió esta declaración? Proverbios capítulo 4, versículo 23. ¿Quién escribió esta declaración? Esta declaración la escribió Salomón. Proverbios 4, 23. Seguramente que Salomón conocía la historia de David, de Urías Eteo, de su madre Betsabé. Él conocía la historia y él escribe lo siguiente: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El consejo de Salomón es que guardemos nuestro corazón. Que, en otras palabras, cuando la Biblia usa la expresión corazón, está haciendo referencia en gran parte de estas declaraciones a nuestra mente, a nuestros pensamientos. El pecado comienza con nuestros pensamientos. Esto nosotros debemos recordarlo siempre. El pecado comienza en la mente. Por eso debemos guardar nuestros pensamientos, tener mucho cuidado de qué es lo que pensamos. A veces el estar desenfocado, como en el caso de David, que no estaba abocado a sus responsabilidades, sino estaba allí deambulando en el ocio, él tuvo su consecuencia. El mal comenzó a gestarse en su mente. Entonces, es importante recordar esto. El pecado comienza en la mente. ¿Qué estamos haciendo con nuestra mente? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? En segundo lugar, podemos decir que el pecado no puede encubrirse. En todo caso, podría encubrirse para ciertas personas, pero siempre, como dice la palabra de Dios, el pecado nos va a alcanzar. Números 32, versículo 23, dice: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Las consecuencias del pecado siempre repercuten en nuestra vida, a veces afectan a nuestra familia, a veces causan tremendos daños, pero siempre nos alcanzan. Y finalmente, Dios está sabiendo todo lo que hacemos. El apóstol Pablo, en la carta a los Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 4, versículo 13, lo declara de la siguiente manera: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nada podemos ocultar a nuestro Dios. Y esto es lo que pasó con David. Él quiso esconder, pero no tuvo éxito. Podríamos decir que el pecado de David ya era un mal grande. Ahora, lo que él hizo para querer encubrir su pecado fue todavía más desagradable. Quiere decir que en nuestra vida también puede ocurrir eso. A veces cometemos un pecado y el intento de encubrirlo puede llevarnos a cometer peores atrocidades. Debemos recordar que el Señor todo lo sabe. No obstante a la actitud pecaminosa de David, Dios le da una nueva oportunidad y envía al profeta Natán. Cuando Natán llega a ver a David, no le habla en forma directa para decirle: mira, David, eres un pecador, hiciste tremendas cosas, sino que David escucha de Natán una parábola. Y de esto podemos aprender algo. Natán no levantó su dedo acusador para decirle de entrada: David, tú eres un pecador, tú eres un malvado, mira lo que hiciste. No, sino que Natán hace reflexionar a David, le hace ver las cosas con un lenguaje que él entiende, de tal manera que David se da cuenta de lo terrible que hizo y se da cuenta también de que esto es conocido y pide perdón.
pide perdón. Y el Señor manifiesta su bondad, su misericordia, dándole el perdón a David. Claro, Dios le dio el perdón a David, pero las consecuencias para su vida y para la vida de su familia continuarían. En el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 10, allí Natán le dice: ahora la espada te va a acompañar durante toda tu vida, no solo en guerras, en batallas contra otros, sino también vas a ver cosas desagradables, vas a padecer tristemente en tu propia familia. Y cuando vamos a la historia bíblica y vemos la experiencia de David, sabemos que él en carne propia, en medio de su familia, tuvo situaciones realmente dramáticas, muy tristes, muy, muy tristes. Y se desencadenó por las decisiones que David había tomado. Esto nos debe llevar a la reflexión. Muchas veces las decisiones que tomamos tienen consecuencias para nuestra vida, pero también tienen consecuencias para nuestra descendencia. Y es lo que pasó con David. Ahora bien, David recibió el perdón, pero ya está, no. Las consecuencias él las vivió. David confesó su pecado. Natán le dice que Dios lo perdonó, pero las consecuencias las tendrá que enfrentar. Finalmente, David, va a hallar descanso en el Señor. Y el Salmo 51 comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Este salmo lo escribió David después que se llegó a Betsabé y después que vino a él Natán el profeta. David reconoció su falta y le pide piedad a Dios. Le pide piedad, le pide ser limpiado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, dice el versículo 2. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. David obró con maldad y él lo reconoce. Versículo 5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, a partir del versículo 7, él clama diciendo: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. David realmente expresa con todo su corazón el dolor que está viviendo, experimentando por su acto de maldad. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y allí en el versículo 10, que lo hemos citado al principio, declara: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. En el versículo 11, David clama diciendo: no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. En el versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. David había perdido esa alegría de estar en comunión con Dios y ahora clama, le dice al Señor: vuélveme el gozo de tu salvación. Líbrame de homicidios, dice el versículo 14. Dios de mi salvación, líbrame de homicidios. En el versículo 13 aparece no solo el deseo de David de recibir el perdón, sino también el deseo de David de ser un instrumento en las manos de Dios. Y él declara lo siguiente: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Notable la declaración de David. David ahora
quiere también ser un instrumento en las manos de Dios para llevar esperanza a otras personas. El versículo 15, David dice: Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. David entiende que es solo el Señor el que puede hacer que nosotros seamos realmente instrumentos en sus manos. Cuando el Señor actúa en nuestras vidas, cuando sentimos el perdón de Dios en nuestras vidas, también tenemos el entusiasmo por querer compartir las buenas de salvación con otras personas. Y es lo que le está pasando a David. Él está queriendo compartir este mensaje maravilloso de salvación. Y en los versículos 16 y 17 nos expresan aquellas cosas que desagradan a Dios. Dice aquí, versículo 16, porque no quieres sacrificio. Dios no está interesado en los sacrificios humanos. David dice, yo podría hacer sacrificio, podría hacer obras, podría hacer un montón de cosas, pero esto no es lo que tú buscas, Señor. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios desea que nosotros podamos reconocer que somos débiles, que necesitamos del brazo poderoso de Él. Dios desea que podamos humillarnos delante de Dios y clamar para que Él pueda potenciarnos con su poder, con su gracia, con su misericordia. Y de esa manera tendremos ese espíritu humilde. Y Dios, como dice aquí, no despreciará a aquel que tiene ese espíritu. También en el versículo 18 dice, haz bien con tu benevolencia, Sión. Y el versículo 19 declara, entonces agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada, entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Es decir, cuando nosotros primero nos entregamos a Dios, el Señor va a darnos el perdón, el gozo y tendremos el verdadero descanso. Ese descanso que trae seguridad a nuestra vida. Y si estás luchando con alguna situación que te está trayendo malestar, que te está generando incertidumbre y sabes que lo que estás haciendo no está bien, pedile perdón a Dios. Juan 1:9 nos dice que si nosotros vamos al Señor, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vayamos al Señor, confesemos nuestros pecados, cambiemos nuestra vida. El Señor nos va a dar la seguridad del perdón. Finalmente, y ya llegando al final de esta lección, podemos decir que el pecado trae no solo culpa, sino vergüenza. Vergüenza y muchas veces vergüenza pública. El pecado trae condena. El pecado trae desesperanza y desánimo. El diablo, por otra parte, intenta hacernos sentir que no hay esperanza cuando hemos cometido pecados. Pero nosotros debemos recordar que ese Dios misericordioso está esperando con los brazos abiertos para darnos el perdón. Cristo nunca expulsó de su presencia a alguien que haya ido a Él sinceramente
arrepentido en busca de su gracia. Esto es así. Nosotros podemos ir a los pies de Jesús y pedir perdón. Que Dios te bendiga. Que Dios guíe tus pasos. Que Dios controle tus pensamientos. Que Dios esté a tu lado para que seas un vencedor y tengas el verdadero descanso que Él quiere darte, la paz interior, la seguridad de la salvación. Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos ofreces el perdón. Te ruego, querido Señor, que nos ayudes a controlar nuestros pensamientos. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y a buscarte de todo corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por los saludos, por habernos acompañado, por los comentarios. Que Dios los bendiga.